siempre todas nuestras sesiones es una sesión muy práctica, es una sesión más bien operativa más que de conceptos y de definiciones, más más que de la teoría. Entonces espero que no nos vayamos a demorar mucho. Bueno, voy a compartirles acá entonces aquí la presentación. ¿Ya están viendo la presentación? ¿Me confirman, porfa? Sí, señor. Sí, señor. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, en esta parte de la unidad 3 que venimos trabajando, pues el énfasis y el eje temático principal es la teoría de conjuntos. Entonces, yo no me voy a demorar mucho en esta parte inicial porque voy a darle un poquito más de énfasis hacia la parte del desarrollo de los ejercicios de la actividad, que pues es la base para la sustentación. Entonces, bueno, inicialmente, un conjunto entonces es un grupo o una colección de objetos que tienen características similares. Esa es la definición que nosotros conocemos como la definición clásica de conjunto. Aquí no voy a ahondar más en ese aspecto. Eh, Tenemos entonces las formas para determinar un conjunto, que es por comprensión y por extensión. Ahí en la guía, ustedes saben que hay un ejercicio en el cual tienen que hacer la descripción precisamente o la clasificación de ese conjunto de acuerdo a estas dos clasificaciones. Por extensión es cuando me permite enumerar o describir cada y uno de los elementos del conjunto. Y por comprensión simplemente se agrupan de acuerdo a una propiedad, a una característica o a una situación que sea común para esos elementos, ¿sí? Entonces tenemos aquí varios ejemplos. Entonces por extensión, entonces tenemos el conjunto A, que es 2, 4, 6 y 8, que son números pares del 2 al 8. En el conjunto D tenemos las vocales. Habíamos visto también que en ese ejercicio tenían que hallar el cardinal, entonces precisamente es el número de elementos. Entonces en el caso de las vocales es 5, simplemente es el conteo de los elementos del conjunto. Y ya por comprensión, entonces, fíjense que en el conjunto C dice números impares menor que 10, ¿sí? Que 10, no que 20, ¿sí? Ahí se me fue la mano, son menores de 20 porque va hasta 19. Y en el conjunto B son los dígitos, ¿sí? Que son del 0 hasta el 9. Entonces, por eso se entiende por extensión y por comprensión. Listo. ¿Cómo se representan esos conjuntos? Esos conjuntos, pues, hay formas de representarlos. Nosotros ya sabemos que se representa por medio de un diagrama que se llama el diagrama de Venn. Y en ese caso, entonces, tenemos dos opciones para representar que un elemento pertenece a un conjunto. Y es con la E, una E especial, ese símbolo que aparece acá es signo de pertenencia, y cuando está tachado con el backslash quiere decir que no pertenece al conjunto. Los conjuntos infinitos son aquellos que no se pueden contar. Por ejemplo, los números reales son números infinitos, mientras que los conjuntos finitos son los cuales se pueden enumerar o se pueden contar. ¿Listo? Que son los que ya, digamos que tiene algo que ver con la parte de la extensión y del conjunto. Entonces, si en la extensión del conjunto me permite contar los elementos, siempre es un conjunto finito. El conjunto unitario, que es un conjunto especial, siempre consta de un solo elemento. Ese no tiene digamos, fondo de eso. Y el conjunto universal, que es el formado por todos los elementos. Entonces, cuando se habla de conjuntos, es conveniente establecer la naturaleza de sus elementos. Por ejemplo, los elementos del conjunto A, E, I, pertenecen al conjunto de las vocales, A, E, I, O, U, que es el conjunto V. Es decir, que el conjunto B, perdón, está contenido dentro del conjunto A. Este conjunto V constituye el universo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y ahora les voy a explicar por qué. Es importante porque me permite establecer una operación en la cual ustedes se equivocan mucho y es con hallar el complemento de un conjunto. Estas son las operaciones básicas entre conjuntos, ¿sí? Entonces,
tenemos la unión. Yo, por lo general, trato de visualizar siempre el área que queda sombreada en las operaciones, ¿sí? De esa forma yo recuerdo entonces cuál es el esquema, cuál es la forma, cuál es la estructura de esa operación, para no equivocarme. Entonces, en la unión, se supone que la unión son elementos de A o elementos que están en B. Entonces, fíjense que están las dos áreas sombreadas, A o en B. La intersección son los elementos que están en A y en B simultáneamente. En este caso, pues está la parte central de nuestro diagrama de Venn, sombreado en amarillo, con Paco, que es el elemento común a los dos conjuntos, aquí que en este caso es A y B. La diferencia, elementos que están en el conjunto A y no están en B. Esa parte sombreada va a ser nuestra solución. Yo por eso en los foros les insisto mucho en que primero hagan las soluciones gráficas, porque esto realmente es la representación gráfica de esa operación, para saber qué elementos son los que están dentro de esa área que me debería dar la solución. Entonces, la diferencia, elementos A que están en A y no en B. Esta operación no es conmutativa, o sea, si yo hallo la operación que es B menos A, me va a dar diferente, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. Y por último tenemos la diferencia simétrica. Aquí también se confunden. La diferencia simétrica es la que aparece en la operación en la guía como un triangulito entre un conjunto A o un conjunto B. Es un triangulito, esa es la diferencia simétrica. ¿Y cómo se define eso? Como elementos que están en A o en B, pero no comparten ninguno. Por eso es, hagan de cuenta la operación completamente inversa a la intersección, ¿sí? Porque fíjense que esas áreas se complementan, ¿ok? Entonces, esa es una forma de establecer, digamos, esa relación entre esas operaciones. Listo. Fíjense que aquí está lo del complemento, ¿sí? Ahorita con el ejemplo va a ser más claro todavía. Entonces, si A es un subconjunto cualquiera del conjunto universal, que son los que tenemos nosotros en nuestros diagramas de los ejercicios de la guía, el conjunto de músicos, el conjunto del carne, de los que están en el cuento de la carne, los de las redes sociales, esos son subconjuntos de un conjunto universal que se supone es toda la parte rectangular más lo que está dentro de los conjuntos, ¿sí? Entonces, entonces, si A es un subconjunto cualquiera del conjunto universal, su complemento es el conjunto de los elementos que le hacen falta a ese conjunto A para ser igual al universo, ¿sí? Fíjense que esta es la forma de denotar o de simbolizar esa operación complemento. Yo sé que hay una persona de los que me escribió en el foro que elevó una operación del ejercicio al conjunto C. Y yo le decía, no, eso no es así. Eso lo que simboliza es que es el complemento, ¿sí? Lo mismo la A con la comilla, simboliza que es el complemento de ese conjunto. Y ahora vamos a ver con valores numéricos cómo se calcula eso. Entonces, esta es la representación simbólica, ya la representación formal de la unión, que es la primera operación que teníamos allá con operaciones básicas de conjuntos. ¿Eso cómo se lee? Entonces se lee como que el conjunto, en la operación AV, A unión B, es igual a los elementos X tales, X que pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B. En este caso, me equivoqué también porque dejé la A, es el conjunto B. ¿Listo? Entonces aquí es el conjunto B. ¿Están en A o están en B? Esa es la representación gráfica. Eso es lo que uno tiene que aprenderse realmente. Cuando es la unión, eso es todos los números, o sea, es la unión, o sea, es la suma de los elementos de esos dos conjuntos. La intersección. Entonces, estos son los elementos que están en A y que están en B simultáneamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se lee eso? Se lee A intersección B igual a X tal, o los elementos X tales que pertenecen a A y pertenecen a B. Entonces, por eso está sombreada la parte central, porque son los elementos comunes a los dos conjuntos, A y B. La diferencia, ya la había explicado, entonces A menos B es igual a los elementos X tales
que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Si fuera la operación al contrario, entonces sería B menos A, elementos tales que pertenecen a B y no pertenecen al conjunto A. Recuerden que esa operación no es conmutativa, o sea, no es igual. La diferencia simétrica, esta es la representación simbólica de la diferencia simétrica, ¿sí? Es la, fíjense una cosa, el área que me da de la A unión B del conjunto, de los dos conjuntos, menos la intersección de esos conjuntos. Entonces, por eso se define como elementos que están en A o que están en B, pero no comparten ninguno en común. ¿Ok? Listo. Entonces ya vamos a llegar ahora sí a la parte que yo creo que les interesa más a ustedes, que es la parte de la solución de los alineamientos de la tarea. Esta es la descripción del ejercicio, pues más o menos son algo que tiene que ver con el ejercicio 1, ¿sí? Entonces se encuentran los argumentos. Entonces, por ejemplo, en el ítem A dice, el conjunto A que está formado por los elementos X tales que pertenecen a los números naturales, en donde X es un número primo que está entre 1 y 11 incluido, ¿sí? Fíjense que aquí esta X que sea mayor a 1 quiere decir que el 1 no se incluye, mientras que si es menor o mayor o igual, el número sí se incluye, ¿listo? Porque ese es uno de los errores que han tenido dentro del desarrollo del ejercicio 1, lo que me han enviado los foros. En el ejemplo B, entonces, el conjunto B son los elementos X tales que pertenecen a los números naturales, en donde el elemento es par y está entre 2 y 6. ¿Sí? Quiere decir que X es mayor que 2 y menor que 6. Fíjense que aquí no se incluyo ni el 2 ni tampoco incluyo el 6. ¿Ok? Porque no es mayor ni menor o igual. ¿Ok? Para el conjunto C, el ejemplo C, para el conjunto C, entonces ahí nos establecen que son los elementos X tales que pertenecen a los números naturales también, en donde X o el elemento es un número dígito que va a ser mayor o igual a 3 y menor que 19. En este caso, entonces, el número 3, que es el valor inferior, sí entraría dentro de esos elementos, ¿sí? Y el 19 no. Entonces, más o menos ese es el estilo o el tipo con el cual yo empiezo a desglosar el ejercicio número 1. Yo voy a hacer aquí un espacio y voy a preguntar si hay dudas acá de esta parte. Entonces, ¿tienen alguna duda? Aló, Sí. Profe, cuéntame. digamos, bueno, pues quiero saber si estoy bien. La B, digamos un ejemplo, que Sí, decías digamos, no se agregan ni el 2 ni el 6, entonces sería solo 4 la solución. claro, claro. Pero no se pone ni el 2 ni el 6. No, no se pone ni en 2 de 6 porque fíjate que como no me dicen que sea el X mayor o igual a 2, ni menor o igual a 6. O sea, quiere decir que esos en conjuntos, al comienzo, ustedes recuerdan que había una simbología de conjunto cerrado y conjunto abierto, o un intervalo abierto y un intervalo cerrado. Es lo mismo, cuando hay un intervalo abierto, entonces, que es en el caso, por ejemplo, del A, la parte, en el ítem A, donde dice que es menor o igual a 11, ¿sí? En ese caso, eso es un intervalo abierto y por eso sí se toma el 11. En este caso que tú me dices en el B, no se tomaría ni el 2 ni el 4, ni el 2 ni el 6, solamente el 4 sería el elemento de nuestro conjunto solución. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo. No, voy bien. Y lo mismo pasa, por ejemplo, entonces en el ejercicio B. Mira, en el ejercicio X está el intervalo, ¿sí? Es un intervalo abierto entre 100 y 200, ¿sí? Quiere decir que el 100 y el 200 se incluyen dentro de ese conjunto solución. ¿Listo? Y profe, y ahí digamos en el D, que es en ese caso es negativo, ahí cómo se empieza
Ahí, Lo ahí. mismo, lo mismo. Entonces, como son números impares, entonces está entre -3 que no entra y 11. Entonces, ¿cómo sería el conjunto? Entonces sería, como no entra -3, ¿cuál es el otro? Y es impar, entonces es -1, ¿cierto? -1. ¿Cierto? El otro, entonces, ¿cuál sería? 1, que también Ahí es se impar. devuelve a Luego los 3, luego el 3, luego el 5, el 7, el 9 y el El 11. 11. el Y 11 hasta se ahí llegamos. Y por el lo 11 de se incluye, claro, porque dice que el X Que tiene es que igual. ser menor o igual a 11. Menor o igual. ¿Listo? ah, Entonces ahí listo, va incluido. ¿Listo? muchas Entonces gracias. así se forma entonces ese conjunto solución para ese tipo de expresiones, que eso es el punto número 1, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. Profe, Cuéntame, Víctor. entonces en el A el número sería 7. En el A dice que es un número primo Sí, que señor. está entre 1 y 11, ¿cierto? El 1 no entra. El El 1 no entra. 3, el 3 es un número primo. Ah, sí. El 5 es un número primo, también entra. El 7 es un número primo y el 11. Ya el 9 no, porque el 9 es divisible por 3, ¿cierto? Sí. Entonces ya no entraría. Entonces hasta el 11. Sí, porque el 11 entra ahí también. Claro, porque dice que tiene que ser menor o igual a Menor 11. o igual. Entonces cuando me dicen igual a 11, entonces ya ese igual ya quiere decir que ese elemento entra en nuestro conjunto solución. ¿Listo? Listo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No hay preguntas? Listo, vamos a continuar entonces. Listo, entonces aquí hay un ejemplo, dice, teniendo en cuenta el argumento, bueno, ahí está cómo se desarrolla, entonces aquí dice, el ejemplo, el conjunto A está definido por los elementos X tales que pertenecen al conjunto de los números naturales y que es un número primo que que sea mayor o igual a 2 y menor de 15. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí, en la solución, que está aquí por extensión, me incluye el 2 precisamente porque me dice que sea menor o igual a 2. Entonces está número primo, ¿sí? Entonces 2. El 3 también es primo, el 5, el 7, el 11 y el 13. Y el 15 no entra, ¿sí? Porque el 15 primero no es número primo y porque el intervalo me dice que sea el número tiene que ser menor a 15. ¿Listo? Entonces, por eso, esa es la solución o sea, es la determinación por extensión de ese conjunto. Y el cardinal, pues entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son 6 elementos, es un conjunto finito. ¿Listo? Así es la clasificación completa. Eso se hace para el primer punto de la guía. ¿Ok? Bueno. ¿Hay alguna pregunta acerca de este ejercicio, de ejemplo? ¿Alguna No sé. duda? Listo, ok. Bueno. Ejercicio número 2. Esa es la representación de los conjuntos, la parte de los gráficos, ¿cierto? Y les ha dado un poquito duro también. Les ha dado un poquito duro la parte de la representación de los gráficos. Yo pienso que es cuestión como yo les digo siempre, de malicia indígena, uno al comienzo uno ve esos círculos y ay, se enreda, pero es más fácil que el carajo, es muy fácil, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, tenemos aquí en este punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que verificar que este primer elemento de la igualdad, A menos BUC, sea igual a este segundo elemento, que es A menos B unido con A menos C. Eso es lo que nos piden, por ejemplo, ¿sí? Ese es el esquema del ejercicio número 2. Entonces, aquí está. Fíjense una cosa, este es el primer elemento, el primer término de la igualdad. Entonces, yo por lo general siempre les recomiendo, háganlo de los paréntesis primero, ¿cierto? Entonces, B unión C sería el pedazo que está en blanco, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me copian? ¿Me confirman? ¿Estamos de acuerdo? B unión C es este pedazo que está en blanco de la primera gráfica. ¿Sí está claro? Es la unión. ¿Sí? Profe, qué pena. Ahí B unión C no sería, digamos, el espacio que está, ¿cómo le digo yo? Como abajo del centro de los dos que hay como un Mira, rombito ahí en la mitad, profe. voy a hacerlo acá. Aquí a cambiar un momentico. Voy a compartirles. Voy a ver. Es que ¿dónde está que se me hizo? ¿Ven mi pantalla acá?
¿O qué están Sí, viendo? ¿Están viendo la presentación o están viendo un diagrama de Venn en blanco? el diagrama. Listo. Entonces, se supone que A unión, aquí la operación es B unión C, ¿cierto? Se supone que entonces la unión, la Ah, unidad, ya sí, ya le entendí, profe. entonces la unión es esta. Voy a pasarla acá. Mira, esta es la unión, ¿sí? Son los dos conjuntos, eh, los dos conjuntos, el área sombreada de los dos conjuntos. Aquí entonces es, para ese ejemplo, ¿cuál era? Ya me perdí acá, tengo tantas cosas abiertas que ya me perdí. B unión C. Entonces vamos a cambiar acá. B unión C. B unión C. Entonces acá voy a utilizar aquí el paint. Esto es B y esto es C. Ahí está la unión. Profe, qué pena, es que no le estamos, o sea, no le estamos viendo nada más el La diagrama. presentación. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Por eso les pregunté que si me veían el paint. Entonces ya voy aquí a dejar de compartir otra vez. ¿Qué se me hizo aquí esto? Tengo tantas cosas abiertas acá. Aquí, dejar de presentar y presentar toda mi pantalla. Listo. Entonces, ahora sí está aquí. Ahora sí, Víctor. ¿Sí lo pueden ver? Sí, señor, sí, ya. Entonces, yo me voy a volver acá otra vez, porque como no vieron eso, entonces tengo mi diagrama de Venn acá en blanco y me dice unión B. Entonces, ¿se acuerdan que son las dos áreas de los dos conjuntos? Entonces, Sí, yo señor. sombreo las dos áreas completas. Esa es la operación A unión B. Sí, señor. Entonces, si yo al conjunto A le quito este pedazo, ¿qué solución me va a dar? Pues me va a dar la solución, esta que está en amarillo, que es la solución que aparece acá dentro del diagrama. Sí, ¿Sí? señor. Es este pedacito de acá. Entonces, este pedazo de acá es la operación que está acá sin sombrear y ya esta es toda completa. Ahora, la segunda parte de la expresión de la igualdad. Entonces me dice A menos B. Voy a volverme aquí al diagrama que tenía en blanco y lo vamos a hacer aquí sobre esto. A menos B. Elementos que están en A y no están en B. Listo. Ese es A menos B. Me vuelvo para la presentación. Vamos a verificar. A menos B. Listo. La otra es A menos C. Elementos que están en A y no están en C. En A y no están en C. Entonces, yo voy a hacerlo acá. Voy a volver acá. A menos C. Elementos que están en A y no están en C. Esa sería. Acá. Me falta este pedacito. ¿Listo? Vamos a verificar. A menos C. Listo. Y esa unión de estas dos gráficas, porque fíjense que aquí en la igualdad me dice que es unión A menos B con A menos C, me da esta gráfica, ¿sí? Me da este pedacito de acá, ¿sí? Entonces, si yo reviso la gráfica de la primera expresión con la gráfica de la segunda, veo que son diferentes, ¿cierto? En ese caso, entonces, yo puedo ahora sí decir, esas expresiones no son equivalentes, no son iguales porque las áreas son diferentes, difieren. Esa es la conclusión de ese ejercicio en ese punto 2. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Aló? ¿Los escucho? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, señor, perfecto, profe. Pensé que Sí, no, pues yo creo que o sea, en la medida que uno haga un practique, o sea, va uno como cogiéndole el... Yo por eso les estoy haciendo aquí en Paint, ¿sí? Exacto, sí, señor. Para que lo puedan hacer en Paint ustedes mismos, ¿sí? Yo aquí Ajá. tengo un ejemplito, por ejemplo, acá, voy a hacerlo de una vez. Es esta operación sencilla. B menos C. Elementos que están en B y que no están en C. Y esto va con intersección en A, ¿cierto? Entonces, elementos comunes a A, perdón, A intersección B menos C. B menos, no, aquí tengo un error, perdón.
que es B menos C. No puede haber nada en C, ¿no? Sí, es que es B menos C, entonces es este. Es así. ¿Ok? Ahora sí ya estamos bien. Y entonces la intersección con A, voy a ponerlo aquí en otro colorcito, va a ser este pedacito acá. ¿Sí? Que ya es lo que me intersecta con este. Esta es el área solución. ¿Listo? Sí, señor. Listo, bueno, ok. Entonces vamos a continuar acá. Decíamos acá, vamos a continuar. Entonces, esta es la conclusión, en donde fíjense que no se cumple la igualdad porque las gráficas eran diferentes, había diferencia. Listo, vamos para el ejercicio número 3 ya. Esas son las operaciones entre conjuntos. Aquí también han tenido muchos errores y básicamente ha sido porque aquí dice que debe, o sea, creo que había que hacer las soluciones gráficas en este punto, ¿sí? Y es lo que yo estoy haciendo con con el Paint y con el diagrama de Venn. Entonces, por ejemplo, aquí me dan unos parámetros para realizar aquí este ejercicio, me dan el diagrama y me dan estas operaciones para realizar. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar entonces la primera operación. Entonces, esto yo no lo voy a leer porque son los conjuntos A, B y C, que son, yo los puedo nombrar de cualquier forma, a mí no me interesa ahora que sean trigonometría ni cálculo, sino la parte operativa de las operaciones, ¿listo? Entonces, en este caso la primera operación es B unión C, entonces es elementos de B y, Que está y los elementos de C también, o sea, es el diagrama que está aquí con la zona amarilla. Entonces, cuando yo ya tengo eso sombreado en amarillo, yo por eso les decía en los foros, cuando yo ya tengo la solución gráfica, ya simplemente hago el conteo de los elementos que están dentro de esa área sombreada y esa es la solución. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos de B unión C. Recuerden que se suman, ¿sí? La unión es la suma de los elementos. En este caso, entonces, hacer la suma nos da un valor de 35. Esa es otra cosa. A veces se equivocan sumando. Por Dios santo, una suma sencillita, sencilla. Eso da 35 nomás. Luego viene el complemento, que es la parte chévere. Aquí es donde se equivocan muchísimo, mis amores. Entonces, ¿qué pasa? Me piden el complemento de A. Yo voy a hacer eso acá en este diagrama. Voy a utilizarlo. Voy a decir, por ejemplo, que voy a hallar el complemento de B, ¿sí? Entonces voy a señalar el conjunto B completamente, ¿sí? Se supone que aquí debe venir un rectángulo en donde esto me va a señalar que es mi conjunto universal. Entonces el conjunto universal, U, y esos son mis subconjuntos. Entonces, ¿qué pasa? Si me dicen, hay el complemento de B, ese es el valor de B. El complemento va a ser todo el área en blanco que está alrededor de eso, o sea, lo que complementa para que todo esto esté en rojo, que sería el conjunto universal. ¿Ok? Por eso dice, es lo que le hace falta al conjunto B para hacer el universal. Entonces voy a señalar esa área con color amarillo. Ese es el complemento del conjunto B. ¿Listo? Entonces, si nos vamos aquí para la presentación, aquí me pide el conjunto de A, el complemento de A. Entonces, tengo A, ¿listo? El complemento son el resto de elementos que están por fuera del conjunto A. Si tengo elementos aquí, por fuera de los tres conjuntos, pero hacen parte del conjunto universal, tengo que contarlos, ¿ok? Esa es una de las fallas que han tenido mucho en la parte de la solución de la guía en el ejercicio 3. En una operación, yo sé que ustedes tienen que hallar un complemento y se les olvida que los elementos que están por fuera hay que tomarlos. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos claros? Profe, qué pena. Dime, Yo tengo una pregunta. cuenta. Es que es que estaba cambiando de dispositivo porque el micrófono ya me di cuenta que en el computador no sirve. Y Ujú. mientras estaba haciendo el cambio, cuando habla del complemento, es de o sea, esa C que está ahí como A la C, Exactamente. esa C es la cantidad, No, esa C quiere decir complemento. Es el símbolo de complemento. complemento, o sea,
todo lo que está por fuera de A. lo que le resta a ese conjunto A para llegar a ser el universal. Entonces, fíjate que aquí, entonces me dicen allá del complemento, vamos a hacerlo aquí sobre el diagrama de Venn que tenía aquí en Paint, ¿listo? Sí. Vamos a devolvernos acá. Vamos a hacerlo con otro, bueno, tocó volver a pintar todo por bobo, pero bueno. Entonces vamos a hacer cuenta que aquí está esto, que nuestro conjunto universal viene acá, ¿sí? Pero bueno, Quedó en amarillo. listo, vámonos acá. Y entonces nos van a pedir, por ejemplo, halle el complemento de C. Entonces, ese C va a estar así, ponle cuidado. C Sí. elevado a la C. Yo voy a colocar acá el gorrito porque no tengo aquí Ah, la ok. forma de colocar Pero sería una C. pero es el exponente, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es identificar el conjunto C. Voy a identificarlo con este color horrible que tengo acá. Conjunto C. Toda Listo. la C. Listo. Como empieza el complemento, entonces es el resto de cosas que están por fuera de ese conjunto. Entonces voy a dejarlo en amarillito, Listo. en verdecito. Esto. Eso que está en verde, ¿tú eres Nayibe? Sí, señor. Entonces, esto que está en verde, Nayibe, es la solución de de esta El operación, complemento de C. el complemento ese. ¿Listo? Ok. Entonces, esto es importante porque se han equivocado muchísimo. Lo mismo, entonces yo hago, por ejemplo, acá, B menos C. Voy a hacer aquí el complemento de B menos C. Voy a devolverme acá. Hasta acá. Voy a... ¿cómo le quito esto? Aquí voy a quitarle el color. Uy, no, chanfle. Color blanco. Quitarle aquí esto. Entonces voy a hallar el complemento de B menos C. ¿Sí? Entonces primero tengo que hallar B menos C, ¿cierto? Que eso es lo que está entre el paréntesis. Entonces, elementos que están en B y que no están en C. Voy a coger aquí el color. Eso es B menos C. Sí, señor. El complemento, entonces, sería, voy a dejarlo aquí en rojito, Todo el resto. el Todo resto. el resto. Ok, Profe, entonces en ese caso, digamos, si ya hay números, en ese caso se sumarían es los que están en rojo, claro, no los de amarillo, ¿cierto? no los de amarillo. Y Ok, eso es lo que les digo en los foros, por favor, revisen la parte del complemento porque precisamente son los elementos que no hacen parte de esa operación, sino que son los demás los que hacen falta para llegar al conjunto universal. ¿Listo? Entonces, ahí sí ok. coges todos los elementos, y si lo que te decía, si tienes elementos por acá por fuera que no pertenecen a los tres conjuntos, hay que tomarlos ahí dentro de esa También suma se también. suman. Ok, Claro. ¿Listo? Bueno. listo, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, ¿su merced está grabando esta clase? Claro que la estoy grabando. Ah, vale, profe, gracias. Claro que sí. Entonces, listo. Entonces, la otra operación que estaba definida ahí dentro del ejemplito era A intersección B, que es muy sencilla. Entonces, volvemos a la definición. Elementos que están en A y en B simultáneamente. Entonces, es toda el área amarilla de acá que está. Entonces, son esos dos elementos que están marcados acá, la solución de esa operación. Entonces, fíjense una cosa, aquí lo importante es realizar las soluciones gráficas. Por eso yo quería hacerles en Paint la explicación, en un diagrama así en blanco, porque de esa forma pueden entender mejor entonces a qué se refiere uno con las soluciones gráficas de las operaciones. Bueno, vamos para el ejercicio 4. El ejercicio 4 es el ejercicio chévere, es el ejercicio donde hay que echar un poquito más de cabeza y el ejercicio, digamos, en donde se ve la mayor aplicación de esta parte de teoría de conjuntos. Este es un ejemplo que aparece ahí, ya está definido, entonces voy a leerlo y vamos a definir ya sobre el diagrama entonces cómo es que se resuelve eso. Entonces dice el ejercicio que con el fin de integrar los estudiantes de los diferentes centros de la zona sur, realizó un evento deportivo en el cual contó con 254 participantes entre estudiantes y tutores. Entre los participantes se premiaron el primer, segundo y tercer puesto de cada competencia con medallas de oro, plata y bronce respectivamente. Se sabe que 52 deportistas reciben medallas de oro, 44 reciben medallas de plata, 90 deportistas de bronce
y 22 tanto de oro como de plata. Además de eso, 32 de plata y bronce, y 27 reciben medalla de oro y bronce. Y 12 reciben medalla de oro, plata y bronce, o sea, de las tres. Teniendo en cuenta la siguiente información anterior, da respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Cuántos deportistas no han recibido ninguna medalla? ¿Cuántos deportistas únicamente recibieron medalla de oro? ¿Cuántos deportistas únicamente ganaron medalla de plata? ¿Y cuántos ganaron medalla de oro pero no de bronce? Entonces, con esos datos, yo lo que primero tengo que hacer es sacarlos aquí en un resumen, ¿sí? Yo hago eso Sí, el conjunto en el universal. diagrama de Venn, ¿sí? Como para tener más o menos, digamos que ya la parte de la información, no estar mirando ya el enunciado cada rato, sino ya saco aquí la información. Entonces, el conjunto universal ya sabemos que son 254 deportistas, que nos decía el ejercicio. Decía que 54 habían ganado oro, 44 plata, 90 bronce. Entonces aquí, 22 entre oro y plata, 32 plata y bronce, 27 oro y bronce y 12 las tres. Entonces, este elemento de acá, esta intersección triple, este 12 es mi punto de partida del diagrama. ¿Listo? Entonces, ese va acá en el centro porque es la triple intersección de los conjuntos. Ustedes se equivocan N mil veces, muchísimo, muchísimo, en este siguiente paso que es calcular las siguientes intersecciones. ¿Por qué? Nos dice entonces, vamos a calcular la intersección entre oro y plata. Entonces, entre oro y plata nos dice que son 22 deportistas. Resulta que yo no puedo colocar aquí 22, ¿sí? Porque si yo luego miro la intersección, entonces son 22 más 12 que tenía acá y ya me da un valor diferente. Entonces, ¿cómo se explica esto? Si yo tengo dos elementos que son comunes a los tres conjuntos, esos 12 elementos van a ser comunes entre las intersecciones simples, o sea, entre oro y plata, entre oro y bronce y entre plata y bronce. En ese orden de ideas, esos dos elementos hay que restarlos de los valores nominales del enunciado, ¿ok? Entonces, si entre oro y plata nos decía el enunciado que habían 22 estudiantes, le quito los 12 que ya teníamos, que son comunes a los tres, y me da un valor de 10. Y esa es la intersección que está en la partecita de arriba de la triple, de la intersección triple. Para entonces para la siguiente intersección, entre plata y bronce, nos decía que son 32. Como ya tenía 12, resto esos 12 de los 32 y tendría 20 deportistas en esa intersección. Y para oro y bronce, nos decía el enunciado que tenemos 27. Como ya teníamos 12, lo restamos de 27 y nos da un valor de 15 y ya tenemos listas las tres intersecciones simples de ese diagrama. ¿Ok? Entonces ya teniendo esas tres intersecciones, ya nos queda o nos resta es calcular los valores que están por fuera de las intersecciones. Y esto es muy fácil. Entonces aquí está la operación definida. Entonces nos dice inicialmente que eran 52 de oro. ¿Sí? Aquí no nos dice que solamente. Ojo, cuando dicen solamente, yo puedo colocarlos directamente acá. En este caso dicen que son 52. Quiere decir que vienen mezclados con plata y bronce también. Entonces, yo no puedo colocar ese valor directamente acá. ¿Cómo se calcula? Entonces, tomo esos 52 valores que me da el enunciado y resto las intersecciones de ese conjunto. El 10, el 12 y el 15. Entonces, si a 52 le resto de esas intersecciones, me va a dar un valor de 15, que son los elementos que están aquí afuera. Esos solamente ganaron oro. ¿Listo? Así ¿cómo se llama eso? Bueno, se manifiesta, digamos, esa parte que solamente, entonces, estos son los 15 deportes que ganaron solo oro. Vamos a hallar los de plata. Entonces, plata me decían que eran 44 O sea, van las deportistas, tres intersecciones. menos las tres intersecciones, el 10, el 12 y el 20, que está acá, y entonces me da un valor de 2. Entonces, dos deportistas ganaron solamente plata. ¿Mm? Vamos a calcular los que solamente ganaron bronce. Entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento. Tenemos 90 deportistas y le vamos a restar las intersecciones. Entonces 15 menos 12 y menos 20. Eso me da un valor de 43 deportistas que son los que solamente ganaron bronce en esa, en esa, en esa, en esa, en esa, ¿qué? En esa,
en ese evento deportivo. ¿Qué pasa? Entonces, yo voy a sumar, digamos, los elementos que están acá, ¿sí? Dentro de los conjuntos. Ese valor me da de 117 elementos. Como nosotros teníamos un conjunto universal que era de 254, quiere decir que hay 137 elementos que son los que están aquí en moradito que no ganaron ninguna medalla, ¿ok? Pero pertenecen al conjunto universal también. O sea, esos también fueron deportistas que participaron. Y hay que tenerlos dentro del conjunto universal. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda acerca del desarrollo de este diagrama de Venn? No, señor. Profe, si así como lo veo uno aquí, cuando lo está haciendo saliera así de fácil, de verdad, aquí lo comprendí uno muy bien, pero cuando lo está haciendo se pega uno unas enredadas. Sí, señor, estoy de acuerdo con Víctor. O sea, es tal cual. Uno lo ve aquí muy fácil y cuando ya lo va a hacer uno solito, ya como que. Y fíjense Uno una va cosa, antes de que, o sea, va uno deduciendo antes de que el profe diga, ya va uno como mirando, ¿cierto? Se enfoca uno, digamos, en el color y dice, bueno, pero Sí, es cuando uno cierto. está haciendo solo Sí. se pega una enredada. bueno, en todo caso, igual antes de que el profesor le haya puesto colores a esto, tiene que hacer desarrollo igual al que ustedes hacen. Y son Sí, los sí. mismos ejercicios, o sea, es el mismo ejercicio, ahí no hemos cambiado sino los valores, los datos y el Ajá. enunciado, o sea, allá son vainas de pollo, de carne, y son estudiantes que perdieron exámenes, y son estudiantes de carreras, pero son exactamente el mismo desarrollo de los diagramas, es exactamente igual, aquí no cambia nada. ¿Sí? Entonces, por eso, claro, ustedes lo ven fácil porque pues realmente es fácil, es muy fácil, ¿sí? Entonces, aquí el secreto es esto, las intersecciones, mis amores, acá, esto. Teniendo las intersecciones bien, yo ya puedo deducir el resto de valores que están afuera, ¿sí? Ya es sencillo. Pero aquí importante saber que o que siempre este valor de la mitad central del diagrama de Venn es el punto de partida y que esos elementos tengo que restárselos a las intersecciones simples, porque o si no, la embarro. Ok, Eso es lo único que profe. hay que tener en cuenta. El resto es número. Ahora, ¿qué pasa? Yo siempre les digo que aquí toca como abogado. Hoy en las sustentaciones les decía eso. Decían, profe, es que hay que tener muy buena comprensión de lectura. Y digo, claro, precisamente de eso se trata. Porque si aquí me dicen, ¿cuántos ganaron plata y bronce? Es muy diferente a cuántos ganaron plata o bronce. O cuando me dicen solamente plata o bronce, o solamente plata y bronce. Ahí todo cambia. Ese solamente, ese y el o cambia completamente el significado de la pregunta. Entonces ya vamos para las respuestas. Entonces, por ejemplo, dice, ¿cuál es la primera? ¿Cuáles no han recibido ninguna medalla? Entonces, Los ¿se acuerda 137. ¿se acuerda que nosotros teníamos que dentro de los 3 conjuntos fueron los que recibieron medalla? Y esos 137 que calculamos al final son los que no recibieron medalla. Aquí se me fue el circulito arriba, pero pues son 137 deportistas que no recibieron ninguna medalla, porque no están dentro de ninguno de los conjuntos plata, bronce y oro. ¿Listo? La segunda pregunta decía, ¿cuántos deportistas recibieron medalla solamente de oro? Los 15. Entonces, los 15 que estaban aquí afuera, ¿sí? Yo aquí ya los tengo marcados, pero pues son estos elementos, 15. Dos de plata y 40. Solamente oro, ahí no tiene que haber ni plata ni bronce, solamente oro. Ahí es muy clara la pregunta, ¿listo? Precisamente eso se trata de comprender exactamente qué es lo que nos están preguntando. Profe, en ese caso, entonces, o sea, únicamente, como lo dice ahí, únicamente oro, no que hayan ganado también plata y bronce, plata y oro o oro y bronce. Exactamente, solamente oro. Entonces Ok, yo no tomo los valores que están dentro de las intersecciones, ¿listo? Solamente los que están solitos allá. ¿Ok? sí, señor. La tercera pregunta nos decía, ¿quiénes eran los que ganaron plata? Únicamente plata. Aquí está Los lo dos. mismo que el anterior, entonces solamente esos dos, miran allí, ¿sí? Lo mismo, solamente Sí, estos dos. señor. Ahora, la cuarta decía, ¿cuántos ganaron medalla de oro, pero no de bronce? O sea, Ah, entonces, O sea, entonces fíjense una los que cosa. solo oro y No, ojo, plata. ganaron medalla de oro, no dice solamente oro, dice eso, oro, Ok, pero no de bronce. Entonces, aquí hay oro, estos, más estos que ganaron plata, pero de bronce no hay ninguno, ok. ¿sí? De bronce no hay ninguno, ¿listo?
Entonces son esos 25 deportistas. 25. Listo. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Me alegra porque quiere decir que está claro el tema más o menos. Esto es importantísimo porque para la POC, la prueba objetiva cerrada, que es el último cuestionario, van a encontrar mucho componente de la parte de teoría de conjuntos. Bueno, la parte de la sustentación. Entonces, ¿ustedes ya agendaron sustentación, los que están aquí? No, señor, no todavía, porque no he terminado los ejercicios. Bueno, Profe, entonces, esa sustentación la puede... Dime. Profe, yo fui la que escribí por Skype y, profe, estoy que busco cómo eliminarla y no me deja, o sea, ¿tengo que registrarme o cómo hago? Lo que pasa, yo la agendé, pero se me presentó un inconveniente y yo mañana no, o sea, no puedo. Entonces, Sí. desde ayer estoy buscando porque ahí dice que con 6 horas de anticipación toca cancelar. Y no, Entonces, o mira, sea, entras a este link donde sacaste la cita, aquí a esta que está acá, Tutorial King Ricardo Laverde, aquí está, que está en el foro, ahí está el link en el foro, yo se los dejé ahí. Y entonces, cuando tú señalas tu cita que ya habías agendado, ahí en la parte inferior te dice eliminar, y la eliminas, la borras. no, ¿Listo? profe, porque, o sea, yo ingreso y me arroja como agendar una nueva, más no me da opciones de buscar mi misma cita, si me hago, o sea, no me da la No, opción de buscar mi misma cita, ni, sino agendar una nueva cita. Y ingresé en el correo porque en el correo me llegó una notificación de como de recordatorio, sí. y tampoco Entonces hay me llega. tampoco me deja. No, porque eso simplemente eso es un aviso, un correo que envía la plataforma, que es Setmore, esa es la plataforma, así se llama Setmore, y le envía tanto al tutor como al estudiante, ¿sí? Pero sí puedes entrar porque hay gente que la borra, o sea, entras como si fueras a agendar una nueva, ¿sí? Pero entonces te metes en la que ya tienes y en la parte inferior, cuando ya estés dentro, o sea, picas ahí en la que ya tenías y te le da la opción de eliminar. Es que digamos, ya mañana todo está lleno, me dicen no hay citas disponibles, ni siquiera me da opción de buscar la mía. Tocaría entonces en otra franja, porque acuérdate que hay más franjas. Entonces ya mañana es sábado, pero el lunes hay franja, el martes, el miércoles y la otra semana en esos días hay franjas. Entonces por eso seguramente no estás viendo eso, ¿sí? Entonces ahí arribita dentro de la agenda, espérate un segundo, espérate, mejor dicho yo la abro acá. ¿Listo? Mira, aquí yo tengo la agenda. Entonces mira, esta es la agenda. Entonces esta es la de hasta el 22. Esta es la de esta semana. ¿Sí ves? Entonces ya mañana pues ya está casi full que es sábado, pero pues la otra semana Sí. hay unos huequitos acá para que te agendes. ¿Sí? Ah, o sea, la reprogramo de una vez más, no queda cancelada. No, o sea, la pones para la otra, pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta, Liliana Marcel, bueno, vamos a aquí una porque no la haga yo en barra y borrar una que ya. Entonces, por ejemplo, el martes, Yo por ejemplo, mañana. entonces, por ejemplo, ¿tú tienes mañana? ¿Tendrías Sí, mañana? sí, señor. Tú eres, Diana Garzón, Patricia, ahí arribita. Diana Patricia Garzón Tejada. listo, entonces fíjate, revocar, ¿sí? Cuando yo pincho ahí, me da revocar o programar, digo revocar. Entonces ahí la puedo eliminar. Entonces, ¿te la borro una vez? Sí, profe. Sí, de una vez sí me hace el favor y yo ya cuadro para la otra semana. Que eso me tenía como... Listo, entonces mira, aquí me aparece borrar, 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 borrar cita, listo. Ahí te va a llegar un aviso a tu correo donde dice que el tutor borró la cita. ¿Listo? ¿Qué leo? Listo. Entonces, aquí en Ya llegó. esa dirección que les aparece aquí que está en el foro, ahí es donde ustedes entran a la agenda. No se les olvide que es hasta el 30 de noviembre las sustentaciones. Entonces, por favor, no se les vayan a quedar sin esa nota porque son 150 puntos que están ahí ¿cómo se llama? En juego, ¿vale? Les voy a pasar aquí Tutor, una pregunta. Cuéntame. Bueno, en mi caso, yo trabajo fuera de Bogotá, en una localidad donde no tengo acceso a internet todos los días y pues debido a eso, bueno, a veces presento los trabajos un poco muy retardada
y pues por eso no he podido agendar, porque puede ser que ese día que yo agende quiera tener la disponibilidad, pero el internet no me funcione donde esté. Entonces, en ese caso, uno, ¿qué solución o qué posibilidades hay de otra forma de sustentar? No Pues mira, sé, tengo inicialmente, esa pregunta. la única forma de hacer la sustentación es mediante una herramienta sincrónica. O sea, Skype, o sea, en vivo y en directo, sea como sea. ¿Mm? Yo, por ejemplo, he tenido que hacerlas de la siguiente forma. Hubo una señora que vivía en una vereda y no tenía, pues digamos, acceso a internet, y sin embargo ella cargó los datos del celular y por la cámara del celular, con los datos del celular, me presentó la sustentación, ¿sí? Entonces me mostró los ejercicios que tenía ahí en una cartulina, los hizo a mano en una cartulina y me hizo la presentación. Así lo hicimos, pero fue un caso muy especial, porque sí hay que utilizar una herramienta sincrónica. Entonces, yo te recomiendo que busques un día en donde el día que menos falle o que tú pienses que menos falle el internet y tengas plan B, tengas del celular con datos, tengas alguna cosa para poder, digamos, solucionar cualquier impasse que se nos presente en la sustentación, ¿listo? Sí, pues digamos que yo entiendo eso, sino que la condición allá geográfica no deja ingresar ni datos al celular. Entonces, hoy estoy conectada y creo que es mi primera vez, es porque estoy incapacitada. Tengo 5 días de incapacidad, pero apenas me pase la incapacidad, pues yo vuelvo a retomar mi trabajo, que es allá en la zona rural. ¿Y por qué no aprovechamos la incapacidad para hacer la sustentación, Rocío? Entonces, porque hasta el momento no he hecho ningún ejercicio. O sea, soy, digamos, sincera, porque no he hecho ningún ejercicio y pues he leído la guía y pues dice que tiene que uno tener los ejercicios al menos desarrollados. Entonces, pues es eso. Bueno, entonces, pues apurarse con los ejercicios, a subirlos en el foro, que yo los retroalimento todos los días, estoy revisando los foros, ustedes ya saben, y buscar entonces el día, o sea, lo más pronto posible para que lo puedas hacer, lo podamos hacer aquí vía Skype y no tengamos problemas. La sustentación es muy sencilla, usted le tiene un pánico, un miedo terrible. Y la primera sustentación que tuve, que fue un muchacho, casi llora, se le quebró la voz. Yo le decía, hermano, fresco, pero haga de cuenta que está hablando con los parceros, tranquilo, no hay problema, no es para que se ponga a llorar tampoco, ¿sí? Porque es que ya se exagera la cosa. Es simplemente, o sea, si yo desarrollo los ejercicios, yo soy el que los hago, pues no hay ningún problema bueno, explícame cómo hiciste el diagrama de Venn, por ejemplo, explícame cómo desarrollaste el ejemplo, perdón, el ejercicio de las áreas del segundo punto. Es muy sencillo, simplemente eso. Entonces, nos vamos a demorar 10 minutos, Rocío. Ese es más o menos el tiempo presupuestado, entre 10 y 15 minutos máximo, ¿listo? Entonces, pues ve mirando los ejercicios y vamos buscando soluciones ya sobre el camino, ¿listo? Listo, tutor, muchas gracias. Les acabo de compartir aquí en el chat 3 vínculos. Desafortunadamente, a mí me toca hacerlo. Yo no soy amigo de toda esta vaina, pero toca. Entonces, toca registrar la asistencia de los IPAs, ¿sí? O de los de hoy. La evaluación de la sesión de hoy y la percepción docente. Y en los otros creo que se nos olvidó hacerlo. Creo que no lo hicimos, a mí se me olvidó. Entonces, al menos para hacerlo hoy, ¿listo? Entonces, para que lo puedan hacer en este momento, ya están los links ahí en el chat, para que lo podamos realizar y que eso ya es a nivel nacional, ya queda eso registrado, sí, para que quede la constancia de que ustedes asistieron a los IPAs y que hicimos una sesión y que conformamos los grupos, en teoría, porque pues, grupos aquí es muy difícil conformar. Pero bueno, digamos que esa es la función del CIPA, es que trabajemos todos en conjunto, que no sea una esto no es una webconferencia normal de teoría ni nada de eso, se dan cuenta, es muy práctica, muy sencilla y operativa, o sea, es más hacia la parte de solución de verdad de los ejercicios y de la guía que otra cosa. Entonces, esa es digamos que la función principal de este tipo de encuentros. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, señor.
todo quedó clarísimo, me confirman si quedó claro, si hay alguna duda, si hay algún bachecito por ahí que quedó por fuera. Profe, yo tengo una duda, pero es como tal de un ejercicio, entonces yo ahorita le escribo más bien por el chat de Skype, ¿sí? Sí, me escribes por el Skype, pues ahorita ya me voy a desconectar porque estoy desde las 6 de la madrugada conectado. Sí. Ah, bueno, entonces igual yo Eh, dejo y mañana pero entonces temprano me dejas el entonces. mensaje que yo mañana temprano, eh, mañana sábado toca madrugar, qué tristeza, es que a sustentar. Mm, Profe, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, pero pues no hay cómo, no hay cómo descansar. Yo Hasta estaba ahorita pensando, profe, que si hacíamos los ejemplos con aguardiente, cerveza y ron, lo captábamos muy rápido. puede ser, claro, puede ser. Yo me imagino que sí, sobre todo los señores, ¿cierto? No, profe, profe. Sí, porque yo sé que las chicas de pensamiento son juiciosas, ya no beben. Aquí somos los hombres los que bebemos. Y me incluyo yo, porque soy hombre, no porque vea, pero porque soy hombre. Acuérdate que estamos en la cuestión de la ¿cómo es? De la diversidad, no diversidad, sino en la igualdad de géneros. Sí, eso dicen. Toman igual que uno, pero no gastan, profe. Ay, qué mentiroso. A ver que sí. No, sí gastan, lo que pasa es que hay que encontrar la persona, y es eso, hay que repartir las cargas, o sea, Muy bien la, dicho, profe. la persona que es la pareja de uno con la que comparte ese tipo de cosas, entonces a veces le Sí, sí, gastan otras las así salchipapas, una es. hamburguesita, uno pues también la hamburguesita, la salida a bailar, una cervecita, entonces 50 y eso es, 50, profe. Mientras eso es, ella eso es gasta, así, entonces yo la acompaño. sí, claro, mientras ella gasta, tú te tomas el trago. Exacto, profe. Víctor, se ¿Qué nota que tal? bebe el Víctor. Sí. Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, si no tienen dudas, bueno, voy a preguntarles una cosa. ¿Cómo les pareció las sesiones de CIPAS? ¿Fueron muy corticas? ¿Faltó que fueron claras? ¿Fueron enredadas? Bueno, quiero conocerlo de su propia voz. Aquí no hay secretos con ninguno, entonces Profe, los escucho. qué pena. No, Profe, pues, ¿cómo es el nombre de Cipas? Es que me lo está pidiendo acá el... Él puedes colocar CIPA 3. Ah, ok. Bueno, los escucho ahora sí. profe, yo le iba a decir que este es el primero al que asisto y la verdad me pareció súper. Qué lástima que hayas solo asistido a la de hoy, ya llevamos otras dos y realizamos más o menos algo parecido. O sea, fue un poco más operativa la cosa, un Es poco más, más de práctica, de no, profe, no ejemplos, de pude. ejercicios, más de ejercicios y ejemplos que teoría. Porque yo sé que la teoría en general al comienzo no es fácil. O sea, si yo veo la simbología del curso desde el principio, yo digo, yo me estrello con la simbología, por ejemplo, de la parte de leyes de inferencia, ustedes sufren mucho con eso, ¿sí? Porque no están habituados a tratar con ya una simbología un poquito más formal, una simbología matemática. Entonces yo sé que a ustedes les cuesta un poquito más de trabajo eso, pero a medida que va pasando el tiempo, yo me doy cuenta que van avanzando y van evolucionando y ya van cogiendo las cosas más fáciles. Entonces, pues, independiente de la misma labor tutorial, pues la parte de ustedes de la comprensión del material es clave, ahí es básica. Clave, clave. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Profe, No, profe. estos encuentros a mí sí me han servido muchísimo. Mucho, mucho, porque la verdad yo no entendía nada. Incluso la primera vez del cuestionario, yo le escribí pidiéndole ayuda que no entendía nada. Sí, Pero digamos en estos encuentros uno, o sea, uno sale de dudas porque de pronto en las web conferencias pues están como con un poquito más de afán, ¿no? Y pues hay mucha más gente que participa. sí, es que es Entonces, pues complicado. no, sí, no da espacio como para todos, pero así digamos estos encuentros de a poquitos es mucho mejor.
Y pues también la educación por fuera, uno toca leer y mirar muchos videos para poder concentrarse desde el principio, porque si no, uno queda perdido. Sí, Pero pues, claro. Y gracias yo, a Dios, mucho mejor. sí, y yo también pienso que, por ejemplo, una de las falencias o de los talones de Aquiles de las webconferencias es que el número de estudiantes es muy grande, son 300 estudiantes, entonces, y sobre todo hay una cosa, que de esos 300 estudiantes, hay 10 estudiantes que realmente no respetan la webconferencia y se ponen a escribir pendejadas y se ponen a rayar A mí me pasó el semestre pasado y me sacaron un piedronón, que mejor dicho, les dije hasta que se iban a morir porque me van a rayar la pantalla o sea, es una cosa harta. A mí, yo por eso las webconferencias, yo les tengo miedo, así, les tengo pánico, y es por ese tipo de cosas. Y porque como el material ya está definido, o sea, nosotros tenemos que ajustarnos ya a la presentación, entonces son presentaciones supremamente largas, con mucha teoría, son medio ladrilludas, pienso yo, o sea, es un poquito más desgastante, ¿sí? Por decirlo así, o sea, es mucho tema, muchísimo tema, muchísima teoría para 2 horas de conferencia. Fíjense que nosotros llevamos apenas 1 hora y Sí. abarcamos todos los temas con una sola hora. ¿Mm? Y resulta como más beneficioso así, o sea, aprende uno más porque interactúa más con el profesor, le puede hacer las preguntas, no como en la web. En Exacto. la web es más complicado. Claro, es que nosotros cuando hacemos webconferencias, ¿sabes cuántos docentes estamos detrás de una webconferencia? Estamos 3 o 4 docentes. Entonces está el docente que está hablando, está el docente que le está ayudando con la admisión a los estudiantes a la sala, los otros que están contestando el chat. Eso es una locura, de verdad que es complejo. Encima de todo, la comunicación a veces es mala, entonces hay algunos estudiantes, es que no escucho, es que no oigo, es que no veo. Y entonces empieza como a entorpecerse, digamos, la fluidez de la webconferencia. Yo realmente prefiero las sesiones así entre solo mis estudiantes y el que quiera. Yo no quiero obligar aquí a nadie. Esto es aquí aprendizaje autónomo. A mí me parece que uno es el que tiene que ser responsable de su aprendizaje, de sus tiempos y de sus actividades. Entonces yo, por lo general, no soy como tan punitivo en ese tipo de cosas que tiene que ser obligación. Yo siempre les dejo la opción de que ustedes verán, pero sí es importante y me he dado cuenta que estas sesiones son mucho más beneficiosas para ustedes que las grandes. O sea, entre nosotros los estudiantes de nuestros grupos solamente, porque precisamente es menos gente. Es más fácil de hacer el manejo de la presentación. Profe, qué pena. El último link, el de percepción docente, no abre. Lo que yo reviso, a ver. Dice, necesitas permiso. Solamente los usuarios de la organización del propietario pueden ver el formulario. Lo que pasa es que de pronto tienen que estar entonces logueados con su cuenta de correo institucional, con el de la UNAD. No, Es por eso. Porque los otros ya los llené, profe. Sí, pero creo que es por eso, Víctor. Creo que es por el correo. Tienen que estar logueados con el correo institucional. De todas maneras, pues me mandas entonces ahí la caja de whisky. Como Sí, pero con el compromiso de que deja una botellita para el grupo. Listo, Víctor. Entonces él aporta una botellita aquí para el grupo de CIPA 3 y el resto para el docente. Vale, profe. ¿Algún whisky en especial? No me voy a salir con Chivas 21 porque es que ahí sí me toca trabajar como 50 años. No, yo soy baratico, o sea, Black Label nomás. Bueno. Ok. Bueno, Sí, es posible. ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna duda? Yo sé que hay gente que se unió por aquí que ya está, ya cuando ya habíamos terminado, pero pues, ni modos. Pues, yo les voy a compartir luego la grabación. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, o para dar finalizado ya nuestra sesión. Profe, pues no, por el contrario, pues para agradecerle muchísimo, que de verdad, mire, usted no se imagina la ayuda que para nosotros, los que no somos muy duchos en esto de las matemáticas, la ayuda
inmensa que representa esto, profe, de verdad. Bueno, Víctor, me alegra la ayuda. Pues, digamos que esa es una de las cosas nuevas que hemos implementado ahora en la cuarentena. Nosotros antes los IPAs era presencial, ¿sí? Lo Sí. estamos haciendo vía webconferencia y de esta forma más bien, ¿sí? Porque, pues obviamente por cuestiones de la pandemia, pues no se puede uno encontrar con la gente en el centro. Y esa es yo digo que era más importante los IPAs que hacía yo en centro, o de esta forma, que las mismas webconferencias. Sigo insistiendo. Esos Sí, profe. encuentros, ahí yo me encontraba con esto, profe, es que mire, tengo esta duda, yo me sentaba con el estudiante, ahí lo atendía, hacíamos un formatico, y yo pasaba eso al final como también como labor docente, porque eso toca a uno reportar absolutamente todo allá, pero digamos que es súper chévere, era súper bueno de esa forma. Ahora nos ha tocado pues adaptarnos a esta forma virtual, pero miren una cosa, antes en un CIPA me llegaban 5 estudiantes de 160, 170, de los que podía yo citar. Y obviamente hay unos que están fuera de Bogotá, pues ni modos, pero pues digamos que eso eran muchos estudiantes. Y me llegaban 5. En la primera sesión aquí tuvimos 14. Y todos los tutores les ha pasado lo mismo. Hay más estudiantes ahora en los IPAs que lo que había antes de manera presencial. Y todos están manifestando exactamente lo mismo, que es más beneficioso esas reuniones entre el tutor y sus estudiantes que las mismas webconferencias. Y esa es una de las cosas que tenemos que transmitirse a la dirección del curso, ¿sí? Porque pues eso es una herramienta que es bien importante para que no se nos crucen. Por ejemplo, yo esta semana tuve que hacerla hoy, yo tenía planeado hacerla desde el comienzo de semana o la semana anterior, pero por cuestiones de cruces con sustentaciones, con otros B-Learning, con otras actividades, no lo pude hacer. Entonces tocó hoy, en ese horario. Pero entonces sí es una de las cosas que hay que transmitirle a nuestras directivas, que esto es muy, muy, muy beneficioso para todos. Sí, profe. Sí, señor. Por la interacción. Bueno, Sí. claro. Por lo menos Bueno. ya sabemos que le gusta el whisky, profe. No, y sabes que tampoco es que me guste mucho el trago, realmente no me gusta tanto. Ya pasé por esas épocas de estudiante de universidad, ya. Solo para ocasiones especiales. Y eso, yo me tomo una cerveza ya mejor dicho, ya me siento como si me hubiera pegado la del año. Ya no me sienta muy bien eso. Ya uno cuando tiene añitos ya empieza uno. Ay. Claro, pues yo ya tengo 51 añitos. Entonces ya después de 51 añitos ya todo empieza a pesar. Pues se le empieza a pesar la cola. Profe, yo tengo 60. Ah, Y estoy haciendo el primer semestre. Me gradué el año pasado de bachiller, profe. Pues qué bueno, Víctor. O sea, uno siempre tiene que hacer las cosas que uno quiere independiente de la edad. Eso Esperé sí. 48 años para poder entrar a la universidad, profe. Toda la vida quise estudiar, pero no había podido. ¿Qué está estudiando, Víctor? Ciencia política. Ah, buenísimo. Apenas para esta sociedad tan políticamente tan correcta. Y, Dios, terrible esto de la política. Sí. Sí, Da tristeza ver este país. Yo manejé 25 años tractomula, profe, y tuve la oportunidad de conocer el país, ¿cierto? Y pues este país es muy hermoso, profe. La gente no se imagina la cantidad de tierra bella, hermosa que hay. Este país es muy hermoso, profe. Y ver cómo por unas ideologías tontas están acabando con este país. Pero bueno,